arrastrada que le meten a la caballona, amigos, a estos primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y parece que no aprenden, parece que esa narrativa que tuvieron desde el inicio de la campaña de su pseudo candidata no la han cambiado. Por eso es que muchos medios comentan y afirman, oposición no va a haber. Lo que le puede dar a problemas a Morena es desde dentro, y la misma Kenia lo dice. Tiene que aprovechar los deslices, los dimes y diretes dentro del movimiento de la Cuarta Transformación para poder tener un argumento para intentar enardecer lo que está sucediendo. Pero el tema principal es cómo, con datos erróneos, con mentiras, nuevamente intenta desprestigiar al gobierno actual. Amigos, no aprenden, y Arturo Ávila se lo demuestra y le mete una arrastrada de las buenas, que la dejó relinchando. No toleran que se viene un año con muy buenas cosas y están empeñados y emperrados de intentar engañar a la gente. Amigos, bienvenidos a Radar Informa, les habla su amigo Pedro, hoy martes 14 de enero, espero que su martes esté siendo excelente y les agradezco que estén conmigo para ver el siguiente video. Vean ustedes a continuación de qué manera la humillan en vivo. De Movimiento Ciudadano. Kenia López Rabadán, ¿qué decir de la violencia? ¿Hay un cambio en la estrategia del combate a la violencia y la inseguridad en este país? Bueno, claramente intentan hacer un cambio, pero los resultados están siendo catastróficos. Y solamente vámonos a los 100 días. Y vámonos a los números, más allá de las encuestas y esto, por cierto. López Obrador obtuvo más o menos en esta primera etapa, en este primer año, encuestadoras que le daban hasta 88% de popularidad. No sé si tú recordarás, a mí me impresionaba porque decía yo, está la oposición, digamos, con un gran reto. Con ese 88% de popularidad en su primer año siendo el administrador de este país, pues nada más obtuvo el 54% de los votos. Ya después se agandallaron los demás votos en el tribunal y en el INE, pero la realidad es que incluso hoy la presidenta está en términos reales, así como a ella le gusta el término, por debajo de la popularidad de su antecesor. Pero vámonos a los datos de inseguridad, porque pues, claramente hay una liga, hay una componente, hay como una hermandad entre el narcotráfico y este gobierno. Es evidente, hay muchas columnas, muchos rumores de lo que está investigando, por supuesto, agencias internacionales a propósito de cómo hay esta liga entre el narcotráfico y el régimen en turno. ¿Y cuál es el resultado para los mexicanos? Mira, nada más vamos a los primeros 100 días. En estos primeros 100 días, hablando de asesinatos, fueron 79 asesinatos por día con la doctora Sheinbaum. Con López Obrador, por cierto, eran 118, eran mucho más. Pero hay que dejar claro, eso que tanto critican de Peña Nieto, 77. Esto es menos con Peña Nieto de los que hay ahora en términos de asesinatos, y eso que dice que ya cambiaron la estrategia. En términos de desaparición, los datos son brutales. En promedio, por darte un dato, digamos, todavía más atrás, Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10 desaparecidos por día. AMLO, 20 desaparecidos por día. Con la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Es brutal lo que está pasando, porque las personas o las están asesinando o las están desapareciendo, pero México lamentablemente vive hoy un país ensangrentado en donde, por cierto, si no se reconoce el problema, no se mejora la estrategia y no se piensa con generosidad y amor por México, sino se piensa en poder, dinero y atasque, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones se ve de este gobierno, las cosas no van a mejorar y me parece terrible para las y los mexicanos. Gracias, Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Arturo Ávila de Morena, ¿qué decir sobre el tema de seguridad? Fuertes ahí también las cifras que se están presentando. ¿Tienes cifras también? Adelante. Sí. Bueno, a mí me sorprende la hipocresía con la que la oposición, específicamente el PRIAN, viene a estas mesas a decirnos cómo hacer las cosas. La única persona, y se lo voy a recordar, que está condenada y que tiene una sentencia por haberse aliado con Joaquín El Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, es Genaro García Luna, la mano derecha del expresidente Felipe Calderón. ¿De qué partido? Para que se escuche, del PAN, del Partido Acción. Ahora estoy mintiendo, no era panista. No, bueno, estamos en el mundo al revés. Ya viste, dice ¿No era que... panista, García Luna? Claro que no. Panista de verdad, nombre, claro que no. Felipe Calderón era... Evidentemente eso no se puede rebatir. Siguiente lo que estoy rebatiendo es un tema, no era miembro del PAN. Siguiente tema importante, ¿no? Con la justificación de haberle declarado la guerra al narcotráfico, dio o echó a andar una política que generó de forma expansiva el crecimiento de los homicidios dolosos. Ahí están las cifras, el más alto de la historia en términos porcentuales, que se recrudece con Enrique Peña Nieto. Y fíjate los datos que te voy a dar, sobre todo para la gente que nos escucha. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018, el 2 de diciembre del 2018, ya había pasado el 2018, nos entregan el gobierno con muy lamentables 100 asesinatos, 100 homicidios
dolosos por día. Así lo entregan. ¿Cómo entregan Andrés Manuel López Obrador su gobierno? Ojo, son datos de las fiscalías estatales, con 82.1. Una reducción del 18%. Aquí están las gráficas para que ustedes las puedan observar. Pero no solamente eso. En los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos una reducción a 72.8 homicidios diarios. Aquí están también datos del secretariado. Y esto me parece muy importante comentarlo, porque quiere decir que hay resultados en uno de los delitos que más lastima a las y a los mexicanos. Y solo para hablar de datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. Siempre nos da otros datos distintos. No, tú estás como el gobierno, tienes otros datos. Pues entonces el estado de Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López, porque aquí están los datos también, y tienen un problema muy importante. Sí, la mayoría de esos delitos son delitos federales que tendría que prevenir y corregir el gobierno federal. Para dar claridad, feminicidios en los primeros 100 días, los feminicidios menos 26%. Lesiones dolosas por disparo de armas de fuego, menos 19.7%. Extorsión, que fue el único delito que no se pudo reducir el sexenio pasado, ya tiene una caída del 10.6%. Robo con violencia, menos 4%. Robo a casa habitación, menos 9.7%. Robo de vehículos con violencia, menos 4%. Robo a transportistas, menos 6%. Robo a transeúnte con violencia, menos 10%. Robo a negocio, menos 2%. Todos los indicadores en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum son a la baja, aunque le duela a la oposición. Porque la oposición, ¿sabes qué? Quisiera que nos fuera mal, quisiera que le fuera mal al país. Eso es lo que han planteado siempre, específicamente el PRIAN representado por la diputada López. Voy contigo en un momento, Alejandra Barrales. Kenia López Rabadán, ¿qué dice sobre estos puntos? Y me quedo también con un dato que quisiera conocer de Arturo Ávila. Tú dabas a conocer en ese momento el dato del promedio de muertos de Peña Nieto y de Calderón, si no me equivoco, y era menor. El promedio sin duda, era menor. Muy menor. Responder a lo que dice Arturo Ávila. Bueno, primero que nada decir que evidentemente quienes viven en el privilegio del poder y en esta borrachera de dinero y de una cantidad de abusos y de excesos, pues no se dan cuenta de la realidad de México. La realidad en México, en la sierra, en la Huasteca, en el norte, la realidad es que la gente no puede salir y regresar sana y salva. La realidad es que lamentablemente hay más asesinatos y más desapariciones que a lo largo de toda la historia de mediciones en México con este gobierno de la señora Sheinbaum. Claro, los señores de Morena no lo viven, pues porque viven en el privilegio, porque se trasladan en helicópteros, porque por supuesto van en aviones VIP en zonas en donde ya no se juntan con quienes todos los días millones de mexicanos sufren las irresponsabilidades. Es claro, Luis, que esta dicotomía, esta discusión, digamos, es, ¿qué quieres? ¿Quieres que haya una confrontación con el narcotráfico? ¿Quieres que haya una lucha contra el narcotráfico? ¿Quieres que haya una pelea contra quienes asesinan a tus hijos, a tus jóvenes, a tu familia? ¿Quieres que haya una lucha contra ellos? ¿O quieres una componenda? ¿Quieres un contubernio? ¿Quieres un amaciato? ¿Quieres una sociedad como la tiene este gobierno de Morena? Hay dos visiones de país. La visión del PAN, que dice, claro que hay que investigar, claro que hay que sancionar, claro que hay que meter a la cárcel, claro que hay que alejar a los jóvenes de esta posibilidad tan lastimosa de que los coopte el crimen organizado, que los obligue incluso a vender drogas o a matar. O lo que quiere el gobierno de este régimen y es, pues no les hagamos la guerra a los delincuentes, hagámosle un contubernio, hagámosle yo diría, una terrible paz que incendia a todo el país. Es muy claro, hay dos visiones de país. Y por supuesto, hablando de los programas sociales, que no haya dudas. Nosotros siempre vamos a apoyar los programas sociales, pero México merece mucho más que programas sociales, merece calidad de vida, merece seguridad, merece un transporte digno. Lo que está haciendo hoy el gobierno es solamente administrar los recursos de quienes pagan impuestos para tener cooptadas las siguientes elecciones. Y yo estoy segura que después de ver lo que está pasando en Venezuela, México va a despertar. Es Kenia López Rabadán del Partido de Acción Nacional. Alejandra Barrales, del Movimiento Ciudadano. ¿Qué ves en esta confrontación? Es muy interesante. Hay ahí un contraste de visiones. ¿Qué tienen el Movimiento Ciudadano? ¿Qué ves tú en particular, Alejandra? Bueno, por supuesto, nos parece preocupante, lamentable, pues, que no se reconozca la realidad. Yo escucho... engañoso de pronto el asunto de los números, pero ¿qué es lo que se viene en temas económicos? Particularmente frente al reto que tenemos con Donald Trump. ¿Cómo ves estos 100 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum en temas económicos? A ver, me parece que el gobierno de la transformación ha entregado muy buenos resultados. Contra esta narrativa de comunicación de la oposición de que nos vamos a convertir en Venezuela y fue todo lo contrario, entregamos muy buenos resultados. Fíjate, récord formal en generación de empleos, 22.2 millones a diciembre de 2024, incremento del real del salario mínimo del 135%, 221% en la frontera, y estos son temas que a la gente le llegan, son temas importantísimos para la gente desde 2018. La inflación controlada, ¿no? El precio de la canasta básica reducido en un 12%, la inversión extranjera directa histórica, 39,000 millones de dólares a 2024. México se convirtió desde 2019 en el principal socio de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá, y hoy ocupamos el lugar número 12 en la economía mundial, ¿no? Nuestras reservas internacionales, Luis, históricas, récord histórico, 229,000 millones
de pesos. Y el incremento en los ingresos tributarios sin una reforma fiscal del 4.6% en términos reales. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hacía el PRI y el PAN, nosotros no andamos condonándoles los impuestos a los grandes empresarios. A mí me gustaría, para la senadora Barrales, aclarar que si hay un gobierno cercano a la gente, es el nuestro. Es un gobierno que verdaderamente nace de un movimiento de la gente y que le ha respondido a la gente. La variable más importante para poder calificar la acción de un gobierno es el gran elector. Y el gran elector hoy, en 2024, a unos días de las elecciones, nos entregó 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos. Mientras que al PAN 9 millones, mientras que al Movimiento Ciudadano 6 millones, mientras que al PRI 5 millones. Creo que es claro que la evaluación de la función pública ha sido muy positiva. ¿A dónde vamos? Pues vamos por algo mejor. Ayer se presentó el Plan México, por ejemplo. Se anunciaron casi 300,000 millones de pesos en inversiones. Se anunció también que vamos a incrementar en más del 50% la participación de las empresas mexicanas en la cadena productiva. Se anunció que vamos a hacer, o vamos a buscar como meta ser la 10ª economía del mundo. Que vamos a seguir incrementando el salario mínimo en términos reales para tener y quitar la desigualdad que tanto nos dejaron los gobiernos neoliberales. Anunciamos acciones concretas con el empresariado mexicano, que fíjate qué curioso, dato curiosísimo, ¿no? Antes se creía o había esta idea de que los empresarios estaban más cerca de los gobiernos conservadores. Y ayer fue muy claro el mensaje de todos los empresarios. Ahí estuvo el Consejo Coordinador Empresarial, estuvo el Consejo de Hombres de Negocios, estuvieron empresarios muy importantes que dicen, ¿saben qué? Se ve bien el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Así que la oposición cada vez se queda más sola. Se queda ahí, en donde yo siempre lo he dicho, que debió haber estado desde hace mucho tiempo, desde que se robaron la elección de 2006, en el basurero de la historia. ¿Qué dices, Kenia López Rabadán? Porque tienes ahí algunos datos interesantes en materia económica, estos primeros 100 días del gobierno. Pues mira, primero que nada, es que es claro que hay de verdad dos visiones del país y hay dos tipos de datos. Los datos que se autoinventan o se acomodan en el gobierno y los datos reales que viven los mexicanos. Pero no solamente ahí para hacer una precisión y fortalecer lo que comentas, tan es real que de un plumazo ahorita el diputado Arturo Ávila nos quitó 4 millones de votos, con lo difícil que bueno, 10 millones de 10 y de repente nos da 6 y dices, bueno, así es. Coincido con 10 millones de votos de hasta la y nos baja de un plumazo. En cualquier momento de la mesa se puede esperar que llegue el Maclean. No, ya llegó el Maclean. Pero estoy diciendo Porque la verdad. el El tema es que decir la verdad a Morena. No, pero, o sea, son 10 millones de votos. Claro, o sea, digo, claro. el fact check. Sí. Son 10 millones de votos. A ver, Entonces, bueno, empleo. es muy claro. Se crearon solamente en 2024 214,000 empleos en todo el año, 130 millones de mexicanos, Luis. Y estos señores irresponsables del gobierno solamente crearon 200,000 empleos. Debieron de haber creado 1,200,000. ¿Eso qué significa? Que no saben generar empleos, que no saben dar certeza jurídica. Este Plan México, que ayer se dio a conocer, lo primero que necesita es certeza legal. Okay. Lo primero que un inversionista, un empleador, necesita en cualquier parte del mundo es que pueda haber claridad en las reglas del juego. Ahora, con esta sujeción del Poder Judicial al gobierno, con estos jueces, magistrados y ministros de la 4T, del régimen, de este gobierno tan cercano al narcotráfico, por supuesto que esa certeza legal no se ve. Para nosotros en el PAN es prioritario que por supuesto haya empleo, que haya certeza, que los mexicanos puedan tener calidad de vida con su trabajo, con empleos dignos y evidentemente nosotros apostamos a que los empresarios, por supuesto, puedan tener mucho mejores condiciones para que los empleados puedan tener condiciones dignas de vida. No puede haber un buen empleador y un mal empleado, como no puede haber un mal empleado o un buen empleador sin un empleado, distinto. ¿Qué se ve? La realidad, Luis, se ve que en este gobierno no están pensando en generar empleo, están pensando en cooptar votos. Y sí, les duele muchísimo, muchísimo que les digamos que podemos acercarnos cada vez más a Venezuela. ¿Y cómo no? Si en lugar de reconocer al presidente que ganó en Venezuela, mandan a un representante a acompañar a un dictador como lo es Maduro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si eso le molesta al régimen, si eso le molesta a Morena, pues no lo hagan. Mejor júntense con gente que respete la ley. Concluyo nada más. En este informe, la presidenta mencionó 15 veces a la oposición. 15. En ni una sola ocasión se refirió a la oposición con generosidad. En ni una sola ocasión esas 15 veces se refirió para dar la mano. Nunca fue capaz de decirle al 46% de los mexicanos que estamos representados en esa oposición, aquí están los brazos abiertos de este gobierno de Morena. Así es muy difícil poder construir un país en paz, un país digno, un país generoso para todos. Y nosotros lo hemos dicho, vamos a seguir trabajando desde el PAN, vamos a seguir trabajando para que tú, mexicana y mexicano, puedas tener mejores condiciones y entre otras cosas vamos a seguir exigiéndole a este gobierno que la gasolina cueste menos de esta cantidad brutal que tienes hoy que pagar todos los días. Gracias, es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Pues vamos cerrando.
Alejandra Barrales, Movimiento Ciudadano. Sí, bueno, ¿Qué pues nos comentabas hace un momento sobre el tema económico y efectivamente el día de ayer conocimos de esta noticia, esta convocatoria que se hace para invertir, para ponernos como meta y alcanzar Estamos cerrando prácticamente. ¿Qué decir, Arturo Ávila? Sí, pues decir que quizás cometa una indiscreción con lo que voy a comentar, porque dicen que los deseos nunca deben de contarse, pero de veras yo, cuando cerramos el año, sí pedí porque tuviéramos una mejor posición. Y lamentablemente lo que yo veo es que no se me va a hacer en 2025. Y la gente lo ve. Es decir, la gente los puede evaluar, la gente sabe lo que están haciendo. Una narrativa de comunicación, un día se inventan el tema de la gasolina, no sabiendo que trayendo los valores a valor presente, que es algo financiero muy claro, o de no sabiendo tampoco los términos reales de la gasolina, se inventan el tema de la gasolina. Otro día sacan el tema de la seguridad, otro día sacan el tema económico. No hay una oposición que construya. Y yo lo lamento porque verdaderamente una nación democrática necesita de oposiciones fuertes, de oposiciones que puedan sumar, ¿no? Decir nada más que yo me voy con algo muy importante, ¿no? El 15 de enero empieza ya la mesa de seguimiento del Plan México, ¿no? 100 parques industriales vamos a crear, un portafolio de inversiones muy importante. Va a haber un inicio de trabajo con empresas para hacer centros de datos, drones, lanzamientos de satélites, medicamentos genéricos, biosimilares. Fíjate qué dato, algo que pidió mucho la iniciativa privada, se va a hacer con este gobierno. El 17 de enero vamos a publicar el decreto de relocalización para tener depreciación acelerada de inversión nueva en activos fijos para empresas globales, para sectores que tengan hasta vigencia del 2030 y vamos a presentar la ventanilla nacional digital. Eso me parece también muy importante. ¿Y por qué no decirlo? Vamos a presentar también la iniciativa de ley nacional de simplificación y digitalización. ¿Por qué vamos? Por un mejor país, por ser la número 10 economía del mundo y porque a las y a los mexicanos les siga yendo mejor. Gracias, es Arturo Ávila de Morena. Cerramos, Kenia López Rabadán. Pues yo también le voy a decir mis deseos al señor de Morena, porque la verdad es que, a ver, yo no sé cuántas uvas te tendrías que comer aquí para que el gobierno pudiera ser mejor, pero pues sí, hay que pedirle a, pues para quienes somos creyentes a Dios o al sistema o a la naturaleza, al universo, que en este gobierno de Morena no roben. Hay que pedir que en este gobierno de Morena no mientan, ¿no? O sea, mienten 90 mentiras por mañanera. Hay que pedir que este gobierno de Morena ya no haga acuerdos con el narcotráfico. Hay que pedir que en este gobierno de Morena ya no se acusen de corruptos entre ellos unos a otros, sino son entre legisladores, son entre gobernantes y exgobernantes. Hay que pedir también como deseo que en este gobierno de Morena no se lleven a tantos impresentables al gobierno a tomar decisiones y a ejercer miles de millones de pesos. Hay que pedir como deseo que en este gobierno de Morena no metan a pura gente negligente e ineficiente en el Poder Judicial. Por supuesto, señor de Morena, hay muchos deseos que pedir, pero la verdad es que, como bien dice la senadora Barrales, esto más que deseos son milagros. Lo que hay que exigirle es que se pongan a trabajar, que rindan cuentas, que se den cuenta que tienen todo para hacerlo bien y lo están haciendo terriblemente mal, que tienen una mayoría en los gobiernos estatales, una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Diputados, que ahora que se van a agandallar el Poder Judicial no tienen pretextos para esta cantidad de muertes, asesinatos y, por supuesto, falta de oportunidades para millones de mexicanos. En cuanto a lo que sí se puede, mi querido Luis, lo que sí es realizable es que te deseo un gran año a ti. Se puso loquísima la caballona, amigos. Kenia López Rabadán. No es para menos. En todo, que no ha sido mucho, en estos, vamos para 3 años que hemos tenido este proyecto de Radar Político y Radar Informa, la cuarta transformación ha cambiado y ha cambiado para bien. El claro ejemplo es la nueva presidencia, donde vio áreas de oportunidad y las mejoró. Tema de seguridad que todos sabemos que es algo que se tiene que estar revisando con lupa, se está revisando y se están reaccionando con acciones para cambiar las tendencias. Ya no solamente es los abrazos no balazos que se estaban contemplando desde el sexenio del expresidente López Obrador, que él creyó firmemente y fielmente que de esa manera se podía contrarrestar. Desgraciadamente vimos que se necesitaba más que eso, cosa que la presidenta Sheinbaum ya lo sabe y lo utiliza. Inversiones, viendo cómo todo el grupo de empresarios tiene la fe en el gobierno y dicen, vamos para adelante. Y no le vamos a dar la razón a los opositores porque ellos quieren que le vaya mal al país. Pero que venga Kenia López a lloriquear a decir, nos estuvo mencionando mucho en su informe, no dejaba de apuntarnos, por el amor de Dios. Cuando a la presidenta Sheinbaum, chayoteros y funcionarios y detractores se han encargado de levantarle falsos, sigue con la narrativa de que se trabaja con el crimen organizado. ¿Cómo quieren que le den un voto de confianza a los opositores cuando es lo que representa? Cuando es lo único que saben hacer.
Amigos, la pobre Kenia López va de mal en peor. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.